Hola, este es nuestro estudio del día martes, junio 7. Nuestra lectura estará en el libro de Mateo, capítulo 16, los versos 21 al 28. Nuestro devocional estará en el libro de Mateo, capítulo 16, los versos 24 y 25. Vayamos a nuestras citas. Y dice: desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas, y ser muerto y resucitado al tercer día. Entonces Pedro, tomándolo aparte, comenzó a reconvenirle, diciendo: Señor, ten compasión de ti, en ninguna manera esto te acontezca. Pero él, volviéndose, dijo a Pedro: quítate de delante de mí, Satanás. Me eres tropiezo, ¿por qué no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las de los hombres? Entonces Jesús dijo a sus discípulos: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame, porque todo el que quiere salvar su vida la perderá, y todo el que pierda su vida por causa de mí la hallará. Porque ¿qué aprovechará el hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? Porque el Hijo del Hombre vendrá en la gloria de su Padre con sus ángeles, y entonces pagará a cada uno conforme a sus obras. De cierto os digo que hay algunos de los que están aquí que no gustarán la muerte hasta que hayan visto al Hijo del Hombre viniendo en su reino. Palabras claves: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese, tome su cruz, sígame, perderá. Jesús salvará vida. En los versos 21 al 28 nos habla de que Jesús anunció su muerte. El verso 21 nos habla de profecía. Jesús les estaba revelando lo que sucedería. Les informa que era necesario, indispensable, inevitable, forzoso que Él fuera a Jerusalén. También observamos que nos informa lo que le pasaría. Dice que padecería. La palabra padecer quiere decir, según el diccionario de la Real Academia Española, es sentir física y corporalmente un daño, un dolor, enfermedad, una pena, un castigo, como también es soportar agravios, injurias, pesares. Así que Jesús les estaba revelando que sufriría, padecería, sentiría este daño, este dolor, este agravio en su cuerpo. También les revela quién se lo causaría. Y es específico, dice ancianos, principales sacerdotes y de los escribas, y que como resultado de su agravio, de su sufrimiento, de sus injurias, Él moriría, pero al tercer día resucitaría. Esto es lo que los apóstoles escucharon y lo que pasaría. En el verso 22 y 23 nos habla de cómo Satanás intentaba cambiar lo que Jesús tenía que hacer. Jesús es muy claro al mostrarle aquí a Pedro qué era lo que realmente debía de ser importante. Y es importante poner los ojos arriba, donde está la vida, no en la carne o en el mundo. Satanás utiliza a Pedro para hacerle saber a Jesús que evitara la cruz, o más bien algo así,
que Dios nunca le permitiera que eso sucediera. Pedro había sido inspirado por Dios versos antes para que Pedro confesara que Jesús era el Cristo, el Hijo de Dios, del Dios viviente. Pero ahora Pedro está siendo utilizado para expresar que Dios nunca permita que Jesús vaya a la cruz. Jesús conocía el plan de Dios Padre y sabía el beneficio que traería a la humanidad este plan. La Biblia dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Juan 3:16. Los planes de Dios para la humanidad eran a través de su Hijo Jesús, y que la humanidad pudiera alcanzar esta salvación. Y al tratar de evitar que Jesús fuera a la cruz, era tratar de evitar que la humanidad sea salva, era tratar de evitar que el plan de Dios se cumpliera. Eso era lo que Satanás quería, pero Jesús sabía que la obra que le había sido encomendada no era fácil. En los versos 24 al 26 nos habla de instrucción, de enseñanza, de obediencia, de servicio, de disciplina. Observamos que Jesús les indica que si alguno pensaba seguirle, no sería fácil. Había un costo que pagar, y era negarse a sí mismo y seguirle. Eso era lo que pedía, negarse a sí mismo, negarse a recibir algo para uno mismo, rechazar algo para uno mismo. Jesús les estaba pidiendo que se olvidaran de sí mismos, que renunciaran a ellos mismos y que lo siguieran, que tomaran su cruz y lo siguieran. No pensaran más en ellos. Al venir a los pies de Cristo, al sabernos salvos, queremos seguirle con todo nuestro corazón, y en nuestro corazón está eso guardado, de ir en pos de Él, sin importar lo que pase, sin importar el sufrimiento. Y nuestro deseo solo es agradarle. Hoy somos exhortadas a negarnos a nosotras mismas, a negarnos a nuestra comodidad, a buscar el reino de Dios y no el mundo o las cosas del mundo. Jesús no necesitaba venir y sufrir por nosotros. ¿Y qué hizo? Se negó a sí mismo, sufrió. La Biblia dice, estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendráis aflicciones, pero confiad, yo he vencido al mundo. Juan 16:33. En los versos 25 y 26, el verso 25 es claro. Si nos preocupamos por esta vida, si nos preocupamos por este mundo, si nos preocupamos por lo que tenemos o cómo vivimos, estaremos perdidos, porque las cosas del mundo aquí se quedan. Recordemos que el que hace la voluntad de Dios, que reconoce la obra en la cruz, permanecerá con Él para siempre. El verso 26 es una fuerte advertencia. El paso en este mundo no es para que permanezcamos para siempre, es momentáneo. La vida eterna que Jesús nos ofrece cuando Él murió en la cruz no tiene principio, no tiene fin. En los versos 27 y 28 nos habla de salvación, de promesa, de esperanza. También nos indica cómo algunos seguirán en el mundo hasta que sin darse cuenta lo verán.
que Él era el Hijo de Dios, el Dios viviente. Es un recordatorio, una advertencia de que no nos quedemos viendo o no nos quedemos pensando que este mundo permanecerá para siempre, sino que busquemos el reino de Dios, que busquemos su justicia y que permanezcamos en Él. Recordemos que separados de Él nada podemos hacer. Le necesitamos como el agua que tomamos, como el aire que respiramos. No nos quedemos esperando ver que este mundo o ver en este mundo y cuando nos demos cuenta, Él esté de regreso y sea demasiado tarde. Hoy el estudio me hace reflexionar en la obra de Jesús, en su sufrimiento, en que era necesario, se le demandaba. Nadie podía hacerlo, solo Él. Reflexiono en el adversario, en cómo se mueve en contra de la obra de Dios Padre, en cómo lo hizo en contra de Jesús, cómo lo hace en contra de la obra, en cómo lo hace en contra de la obra de los redimidos. Reflexiono en Jesús, el Hijo de Dios, que se negó a sí mismo, dándonos su ejemplo a seguir, a negarnos a nosotras mismas, a negarnos a la comodidad aquí, a seguirle como Él lo hizo. Las cosas aquí no serán fáciles y eso Él nos lo hizo saber. Pero recordemos, nunca olvidemos que Él ya venció. Reflexiono en la exhortación, en la disciplina, en la pérdida y en Jesús y en la vida eterna. Reflexiono en su promesa, en su fidelidad, en cómo somos animadas a permanecer en la vid. ¿Y tú, en dónde estás permaneciendo? Amado Padre Eterno, gracias por tu enseñanza hoy. Gracias por tu plan perfecto, que es la salvación para la humanidad, por dar a tu Hijo Jesús para que hiciera la obra, porque era necesario, porque era importante que Él la llevara a cabo. Gracias, Padre, porque negándose a sí mismo y venir y dar su vida por la humanidad, nos enseña, nos muestra cómo debemos hacerlo nosotras. Gracias porque nos edificas a través de la enseñanza que es tu palabra, a que pongamos los ojos arriba, donde está la vida y no en el mundo y con todas sus cosas. Ayúdanos, Padre, a tomar nuestra cruz y seguirte, a recordar que en el mundo tendremos aflicciones, pero tú venciste al mundo. Ayúdanos a permanecer en ti. Te lo pedimos en el nombre sea de Cristo Jesús. Amén.